según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Y nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. En estos días del final del año litúrgico, la Iglesia nos presenta a Jesucristo como centro de la historia. Jesucristo ocupando un lugar central de mediación en la creación y un lugar central también de mediación en la redención. Dios creador, en su Hijo, vio todo lo que nosotros podíamos llegar a ser y con ese motivo quiso participar su amor y su vida con unas criaturas como las humanas. Y ahí arranca el porqué de esta creación. Abrir el amor de Dios a criaturas limitadas, pero que Dios las soñó capaces de vivir el amor que Él vivía. Por tanto, en su Hijo, en el Hijo de su amor, fuimos ya creados. Pero la humanidad, asustada por la supervivencia y la subsistencia, como hoy todavía en tantos lugares del mundo, le salió la beta egoísta, su libertad se equivocó, se impuso unos a otros. Necesitábamos de otra mirada de Dios, y la tenía. Era Dios de amor, Dios de perdón, Dios de reconciliación. Y ahí vino su propio Hijo, y a partir de su resurrección queda proclamado como primogénito de entre los muertos. El que había sido primogénito antes de toda criatura, el engendrado, no creado, pertenecía al amor de Dios unido en la comunión del Espíritu Santo con el Padre. El primogénito de toda criatura ahora iba a ser primogénito de la nueva creación, de lo que Dios quería hacer, reconduciendo, recreando la libertad humana. Por Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Ese es el himno a los colosenses que hemos proclamado y que da contenido a la fiesta que celebramos. Jesucristo, primogénito en la creación, primogénito en la nueva creación, a partir del misterio del amor revelado en la cruz. ¿Cómo Dios ha podido redimirnos? No siguiendo la lógica del poder, venciendo a otros enemigos,
sino sufriendo la lógica del poder, siendo él víctima. Y esto es lo que el relato de Lucas nos proclama hoy y la Iglesia nos lo propone. ¿Cómo ha reinado el amor de Dios? Jesucristo vino a proclamar el reinado de Dios. En la Biblia ya se le llamaba a Dios Rey. Rey y pastor eran equivalentes. Jesucristo al menos asumió lo de pastor, buen pastor. ¿Cómo pudo ser Jesucristo Rey? Y claramente no lo fue como los reinos de este mundo. La lógica suya le llevó a sufrir por amor. Y esto es lo que el pequeño relato que nos hace Lucas nos trae hoy la Iglesia. Fijaros que hay como dos partes muy claras. Una primera, abundante, en que se desafía a este rey, a este Mesías. Primero, los magistrados, los doctores de la ley, los fariseos con los saduceos, los que gobiernan. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Bueno, habían visto que sí, que había salvado a otros, pero consideran que no era un verdadero Mesías, porque lo que él aportaba no cambiaba la situación política en Israel y seguían gobernando los romanos. No tienen inconveniente en que desaparezca y le desafían. ¿Eres Mesías de Dios? Pues eres falso Mesías. No te creas ser elegido. Luego los soldados que habrían sido también obligados a colgarle no solo a Jesús, sino en la cruz también el letrero, la tablilla que había inscrito el motivo de la condena. Y Pilato se había dicho, este Jesús, el de Nazaret, el nazareno, es el rey de los judíos. Bueno, así le habían presentado a Jesús a Pilatos, como Mesías en competencia, como rey en competencia con el emperador César Augusto. Y por eso también es condenado. Bien, los soldados dicen, pues poco rey debe ser este, el que está aquí crucificado. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Por último, por tercera vez, esta vez ahora es uno de los malhechores que están crucificados con Jesús. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesús había salvado a otros, pero su poder no lo usó nunca para salvarse a sí mismo. Y tenemos el testimonio bellísimo del otro malhechor. Le llamamos el buen ladrón. Incluso le pusieron nombre en los evangelios hipócrifos, Dimas, le llamamos San Dimas. Y le dice a su compañero, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y nosotros en verdad lo estamos justamente. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y viene la oración preciosa, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le responde, sí, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo imagino y creo que fundamento que este malhechor debía haber oído hablar sobre Jesús, porque se dirige a él reconociéndole, este no ha hecho nada malo. Y espera de él, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es como Zaqueo, ¿por qué subió a la higuera para ver a Jesús? Porque había oído hablar de Jesús.
Y por eso cambia tan rápidamente al decirle a Jesús que se quedaba en su casa. Este hombre que había colaborado con el otro y con otros tantos sediciosos que hacían revueltas contra los romanos y tenían la cruz como premio, este hombre reconoce no solo que quizá él ha matado y ha hecho otras cosas y que recibe justo pago de lo que hizo, sino reconoce, este hombre no ha hecho nada malo. Nosotros podemos también pensar, 3 veces desafían a Jesús y uno solo sale en favor suyo. Y nosotros nos vemos, los cristianos hoy, como pequeña comunidad en esta sociedad que por lo menos se ha distanciado mucho de Jesús si no lo desafía. Y también nosotros recibimos hoy la palabra de Jesús. Cuando nos encomendamos a que se acuerde de nosotros en su reino, Él desde su reino, que se amplía aquí ya en la tierra, nos dice, hoy estás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es este gesto sencillo en que Él viene aquí a la Eucaristía y se hace comida y nos dice, hoy estás conmigo. Recibamos esta palabra consoladora. Sabemos bien quién es Jesús. Y hoy al culminar este recorrido de toda la vida de Jesús, desde el Adviento, Navidad, vida pública, Cuaresma y Semana Santa y Pascua, hasta hoy, al culminarlo decimos, gracias Señor. Gracias porque te acuerdas y tanto como te acuerdas en tu reino. Yo quiero colaborar contigo a que el reino de Dios sea más conocido como reino de amor, de misericordia, de verdad, de paz, de justicia. Gracias por decirme que hoy estás conmigo. Unámonos en el credo de nuestra fe. Creo en Dios Padre,